¿Sabías que el Imperio Inca intentó conquistar a los mapuches y fracasó? Existió una guerra olvidada entre incas y mapuches. Hoy, en este video, vamos a descubrir una historia épica que casi nadie te contó. Durante siglos nos enseñaron que los incas eran imparables, que su expansión no conocía límites. Pero al sur, más allá de sus caminos de piedra y sus ejércitos disciplinados, existía un pueblo que no aceptaba emperadores, ni dioses impuestos, ni banderas extranjeras. Un pueblo que luchó hasta detener al imperio más grande de América. Antes de continuar, si te apasionan las historias ocultas, las batallas olvidadas y los momentos que cambiaron la historia, suscríbete ahora mismo a Histotop y activa la campana. Aquí no contamos la historia como te la enseñaron, la contamos como realmente fue. Prepárate, porque esta no es solo una guerra, es el choque entre un imperio y la resistencia eterna. Para entender por qué este enfrentamiento fue tan importante, primero debemos mirar al Imperio Inca en su momento de mayor poder. A finales del siglo XV, el Tahuantinsuyo se había convertido en el imperio más grande de América, extendiéndose desde lo que hoy es Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Nada parecía capaz de detener su avance. Los incas no conquistaban solo con la guerra. Su estrategia combinaba diplomacia, alianzas forzadas, control religioso y una maquinaria militar perfectamente organizada. Donde otros pueblos veían montañas imposibles, ellos construían caminos. Donde había distancia, levantaban centros administrativos. Cada territorio conquistado alimentaba al imperio con tributos, soldados y recursos que fortalecían aún más su poder. Bajo gobernantes como Túpac Yupanqui y Huayna Cápac, la expansión hacia el sur se volvió una obsesión estratégica. No era solo ambición personal. Dominar esos territorios significaba asegurar rutas comerciales, nuevas tierras agrícolas y un prestigio político que reforzaba la figura del Inca como gobernante elegido por los dioses. Avanzar no era una opción, era una obligación imperial impuesta por su propia visión del mundo. Sin embargo, a medida que los ejércitos descendían hacia regiones cada vez más lejanas de Cusco, algo empezó a cambiar. Las distancias eran enormes, las líneas de suministro se estiraban al límite y el clima se volvía más duro e impredecible. Los pueblos sometidos ya no siempre aceptaban el dominio con la misma rapidez ni con el mismo temor. Aún así, el ejército inca continuó avanzando, convencido de que, como siempre, la resistencia acabaría quebrándose. Lo que el imperio no sabía era que al final de su expansión no encontraría otro reino que someter, sino un pueblo dispuesto a luchar sin rendirse jamás, incluso frente al poder imperial, marcando el inicio de un choque histórico inevitable. Para comprender por qué los incas encontraron una resistencia tan feroz, debemos conocer a quienes habitaban esas tierras, los mapuches. A diferencia de los grandes imperios, los mapuches no tenían un emperador, ni una capital, ni una jerarquía centralizada. Y precisamente ahí residía su mayor fortaleza. Los mapuches estaban organizados en comunidades autónomas, unidas por lazos culturales, familiares y espirituales. En tiempos de guerra elegían líderes militares, los toqui, hombres que comandaban solo mientras duraba el conflicto. No luchaban por expandirse, luchaban por defender su territorio, su forma de vida y su libertad frente a cualquier invasor. La guerra, para los mapuches, no era una excepción, era parte de su identidad. Desde jóvenes eran entrenados en el combate, conocían cada río, cada bosque y cada montaña de su tierra. Usaban el terreno como un arma,
Atacaban rápido, desaparecían y volvían a golpear cuando el enemigo menos lo esperaba, desgastándolo poco a poco sin darle descanso. Además, su cosmovisión reforzaba la resistencia. La tierra no era algo que se pudiera conquistar o entregar, era sagrada. Perderla significaba perderlo todo: la memoria, los ancestros y el equilibrio espiritual que guiaba su existencia. Por eso, frente a un imperio que exigía obediencia y tributo, los mapuches respondían con un rechazo absoluto y sin negociación posible. Cuando los incas avanzaron hacia el sur, no encontraron ciudades esperando ser tomadas ni pueblos dispuestos a negociar su sometimiento. Encontraron guerreros decididos, comunidades dispuestas a resistir hasta el final y una cultura que no concebía la rendición como una opción válida. Sin saberlo, el imperio inca se enfrentaba a un enemigo que no podía ser conquistado con las reglas tradicionales de la guerra imperial, marcando el inicio de una resistencia legendaria que perduraría durante generaciones. El choque entre incas y mapuches no fue un simple encuentro fronterizo. Fue un enfrentamiento inevitable entre dos formas opuestas de entender el poder y la guerra. Cuando los ejércitos del Tahuantinsuyo cruzaron hacia el sur, lo hicieron con la confianza de quien jamás había sido detenido. Venían con disciplina, jerarquía y la certeza absoluta de que la victoria era solo cuestión de tiempo. Los incas avanzaron construyendo fortalezas, caminos y centros administrativos, intentando imponer su modelo de dominio paso a paso. Su ejército estaba entrenado para batallas abiertas, con formaciones organizadas, armas estandarizadas y una cadena de mando clara. Frente a ellos, esperaban encontrar pueblos que tarde o temprano aceptarían el sometimiento sin resistencia prolongada, tal como había ocurrido en otros territorios conquistados. Pero los mapuches no jugaron ese juego. En lugar de enfrentar al imperio en combates directos y masivos, recurrieron a tácticas que desconcertaron por completo a los generales incas. Ataques rápidos, emboscadas constantes y retiradas estratégicas comenzaron a desgastar a un ejército acostumbrado a controlar el terreno, no a ser hostigado dentro de él y obligado a pelear en condiciones desconocidas. Uno de los escenarios más recordados de este conflicto fue la región del río Maule, donde las fuerzas incas se encontraron con una resistencia organizada, persistente y feroz. Allí, la guerra no se decidió en un solo día ni en una gran batalla definitiva. Fue un enfrentamiento prolongado, brutal y agotador, donde cada avance tenía un costo real en vidas, recursos y moral. Los incas ganaban terreno durante el día, pero lo perdían por la noche. Las líneas de suministro eran atacadas, los mensajeros desaparecían y la sensación de control comenzaba a desmoronarse lentamente. Cada kilómetro conquistado se convertía en una trampa peligrosa en territorio hostil, minando la confianza imperial. Con el paso del tiempo, quedó claro que esta no sería una conquista rápida ni gloriosa. El imperio se enfrentaba a un enemigo invisible, decidido y profundamente ligado a su tierra. Por primera vez, la maquinaria militar inca empezaba a mostrar fisuras, anunciando que este conflicto no terminaría como los anteriores y que el sur no sería fácilmente dominado, marcando un punto de inflexión histórico. Con el paso de los meses, lo que comenzó como una campaña de expansión empezó a transformarse en un problema grave para el imperio inca. Cada avance hacia el sur exigía más soldados, más recursos y más tiempo. Pero las victorias decisivas nunca llegaban. El imperio estaba acostumbrado a someter con rapidez, no a enfrentarse a una resistencia prolongada y constante. Las tropas incas luchaban en un territorio que no podían dominar.
Las rutas eran atacadas una y otra vez. Los depósitos de alimentos eran destruidos y las comunicaciones se volvían frágiles e inseguras. Mantener un ejército tan lejos de Cusco implicaba un desgaste logístico enorme, algo que el sistema imperial no había previsto para una guerra larga, irregular y sin un enemigo claramente definido. A esto se sumaba un problema aún mayor: la imposibilidad de imponer autoridad. Los mapuches no tenían un centro político que pudiera ser capturado, ni un líder supremo cuya derrota significara el fin del conflicto. Cada comunidad combatía de forma autónoma, y cada retroceso inca solo reforzaba la determinación de seguir resistiendo. Poco a poco, la idea de una conquista total comenzó a desvanecerse. Los generales incas comprendieron que continuar avanzando significaba arriesgar más de lo que podían ganar. La frontera sur del imperio se volvió inestable, peligrosa y demasiado costosa de mantener. Finalmente, el imperio inca tomó una decisión impensada: detener su avance. No hubo una rendición formal ni una gran derrota final, pero sí un reconocimiento silencioso del fracaso. El sur marcó el límite definitivo del Tahuantinsuyo. Por primera vez en su historia, el imperio inca había sido contenido. No por otro imperio, sino por un pueblo que se negó a someterse. El retroceso inca no fue solo militar, fue simbólico. Demostró que incluso el poder más grande de América tenía límites, y que la resistencia mapuche había logrado lo que parecía imposible. A pesar de su enorme importancia, la guerra entre incas y mapuches quedó relegada a un segundo plano en la historia oficial. No aparece con el mismo peso que otras conquistas, ni ocupa un lugar central en los grandes relatos del imperio inca. Y la razón es simple: no fue una victoria que pudiera celebrarse. Las historias imperiales suelen escribirse desde el triunfo. Los incas registraron con orgullo sus expansiones, sus ciudades fundadas y los pueblos sometidos. Pero cuando el avance se detuvo en el sur, cuando la conquista fracasó, el silencio se volvió una forma de ocultar la derrota. Lo que no engrandece al imperio se borra o se minimiza. Con la llegada de los españoles, este conflicto quedó aún más eclipsado. La narrativa colonial reforzó la imagen de los incas como un imperio poderoso y homogéneo, mientras que la resistencia mapuche fue reducida a episodios aislados y marginales. Sin embargo, lo ocurrido siglos antes fue un precedente clave que casi nunca se menciona. Los mismos mapuches que resistieron a los incas serían luego los únicos capaces de enfrentar durante décadas a los conquistadores europeos. La guerra de Arauco no nació de la nada. Su origen estaba en esta experiencia previa, en una cultura que ya había demostrado que ningún imperio, por poderoso que fuera, era invencible. El olvido de este conflicto no es casual. Reconocerlo implica aceptar que el imperio inca tuvo límites claros y que existieron pueblos capaces de frenarlo. Implica también devolverle a los mapuches el lugar que les corresponde en la historia, no como víctimas pasivas, sino como protagonistas de una de las resistencias más extraordinarias del continente americano. Recordar esta guerra es romper el silencio impuesto por siglos, es rescatar una historia deliberadamente marginada y comprender que, a veces, las derrotas revelan verdades mucho más profundas que las victorias. La batalla entre incas y mapuches no fue solo un episodio más de la historia prehispánica. Fue el momento en que un imperio descubrió sus propios límites y en que un pueblo demostró que la resistencia puede ser más poderosa que la conquista. En el sur del continente, lejos de Cusco, quedó grabada una lección que el tiempo no logró borrar.
Los mapuches no derrotaron al imperio inca con coronas ni con tronos. Lo hicieron defendiendo su tierra, su identidad y su libertad. Su victoria no fue una conquista, fue la capacidad de mantenerse en pie cuando todo parecía empujarlos a caer. Y ese legado sobrevivió siglos después, cuando nuevos invasores llegaron desde el otro lado del océano. Esta guerra olvidada nos recuerda que la historia no siempre la escriben solo los vencedores, sino también quienes se negaron a rendirse. Nos obliga a mirar el pasado con otros ojos y a reconocer a los pueblos que marcaron límites donde parecía no haberlos. Si te gustó este viaje por una de las historias más ocultas y épicas de América, te invito a suscribirte a Histotop. Aquí exploramos las batallas, los imperios y las resistencias que cambiaron el mundo. Dale like al video, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo capítulo de la historia que casi nadie se atreve a contar.